Vamos a tomar contacto con la doctora Mariana Degani, querido Sergio, ¿le parece? ¿Cómo no? La extrañábamos a la doctora, estaba preocupado, Doc. Dijimos, ¿qué le pasa a la doctora? Está con 300 muy tratamientos en ocupada. este momento, debe haber un trabajo excepcional. Y después me quedé pensando y digo, che, el tema de la pandemia que estamos atravesando, el tema del coronavirus, el COVID, ¿influye en algo? ¿No influye en nada los tratamientos por fertilidad? ¿La gente se ha echado más al abandono? ¿O no? Por el contrario, ha aprovechado de este tiempo como para tratar de cumplir sus sueños. Y nos quedó esa deuda pendiente. ¿Cómo anda, Doc? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, la extrañábamos, ¿eh? No se me vaya más así, ¿eh? No, bueno, mucho trabajo. Bueno, entonces me estás respondiendo la primera pregunta. ¿La gente no se tiró al abandono en etapa de pandemia? No. Bueno. No, en realidad lo que pasó con el COVID y la fertilidad fue en principio fue, bueno, toda una controversia. En marzo del año pasado, cuando empezó la pandemia, se cerraron todos los centros de fertilidad, se cancelaron todos los tratamientos por esta falta de información que había acerca del comportamiento del virus. De hecho, yo tuve oportunidad de participar en un webinar en fines de marzo, principios de abril, donde participaron los centros más importantes del mundo. Y no se sabía qué hacer. En principio, la mayoría de los centros había cancelado todos sus ciclos porque no se sabía nada acerca de la transmisión vertical, tampoco se sabía si el virus podía alojarse en embriones, claro, o en óvulos o en espermatozoides, si iba a poder haber transmisión de ese tipo. Bueno, con el tiempo después se fueron abriendo paulatinamente todos los centros y liberando paulatinamente los tratamientos. Se descubrió que el virus por PCR no se aloja ni en embriones, ni en óvulos, ni en espermatozoides. O sea que la posibilidad de que algún embriólogo esté contagiado, por ejemplo, y haya alguna contaminación cruzada con las gametas, o el embriólogo es la persona que trabaja en el laboratorio, ¿no?, con el óvulo y el espermatozoide, o bien que la paciente tenga COVID y pueda generar un embrión con COVID, tampoco era posible. La Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva en principio canceló todos los tratamientos. ¿Sí? Con la sucesiva información lo que se hizo fue, sí, en principio se cancelaron. Hubo como desde marzo hasta mayo más o menos, 2 que o 3 se sugería no hagamos nada hasta se sugería no hacer tratamientos. Se sugería no hacer tratamientos, solamente hacer tratamientos que sean urgentes, como preservaciones de la fertilidad oncológicas, que no podían esperar, claro, y no transferir embriones hasta que no se supiera qué pasaba con el virus SARS-CoV-2. Después se descubrió que no había ningún tipo de problema, que el virus no se podía alojar ni en los embriones, ni en los óvulos, ni en los espermatozoides, pero además, bueno, existía otro problema, ¿no?, que era tratar de que la gente no se contagie por hacer tratamientos. Claro, también. Después de pasado un tiempo, también se descubrió... ¿Cómo? Los protocolos a la hora de hacer los tratamientos. Todo este tema de la... Claro, y los pacientes, digamos, todo este tema de la circulación de personas. Después lo que se descubrió es que en realidad no había más contagios porque los pacientes circularon en los centros de fertilidad, porque todo se hacía bajo estrictos protocolos, que las personas que se habían contagiado en los centros de fertilidad no se habían contagiado trabajando, que no había habido mayores tasas de aborto, y las tasas de embarazo no habían variado con la pandemia, o sea que al paciente no lo perjudicaba hacer un tratamiento en pandemia. Bien. Y los pacientes en medicina reproductiva, el tiempo es muy importante, y empezamos a ver que la pandemia no era de unos meses, que la pandemia se extendía, y 6 meses, 8 meses o un año en determinados pacientes es un montón de tiempo para sus posibilidades de embarazarse. Entonces, finalmente, en octubre, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva elabora un documento donde dice que, bueno, que en realidad, primero, la infertilidad es una enfermedad, y entonces el hecho de prohibir a los pacientes tener acceso a este derecho era un problema, ¿no? Era, claro, violar sus derechos, básicamente. Y que además, como no había ninguna otra comorbilidad
durante la pandemia, entonces no había por qué suspender tratamientos. Así que ahí definitivamente se reanudó absolutamente todo. O sea que hubo un periodo de marzo a octubre que hubo idas y vueltas más que interesante, ¿no? Hasta que la ciencia fue avanzando. Exactamente. Y fue descubriendo qué podía hacerse y qué no. Doctora... hasta que se tuvo la información, porque claro, con este virus, viste que todo va cambiando todo el tiempo. Sí, también te iban informando cualquier cosa. Así como les pasó a ustedes, pasaba hasta con los barbijos, prácticamente. Sí, doctora, días atrás tuve la oportunidad de leer una estadística relacionada con los índices de reproducción y en lo que va de esta época de pandemia, en estos meses y demás, la planificación familiar y por sobre todas las cosas el tema reproductivo es como que entró en un parate. ¿Esto se notó a nivel profesional? No tanto porque los pacientes que tienen un problema, los pacientes con infertilidad tienen un deseo muy grande de ser papás, sí. Y la realidad es que casi no los frena nada. Los que por ahí lo pensaron un poco más son aquellas parejas que estaban pensando en su planificación familiar sin ninguna dificultad para tener chicos, sí. Programarse tener hijos ahora, entonces dijeron, bueno, esperamos un poco. Pero ahora que la pandemia se dilató, digamos, y todos sabemos que esto no sabemos cuándo va a tener fin, básicamente, volvió todo a la normalidad. Las parejas siguen buscando embarazo y los pacientes con dificultad para quedar embarazados quieren hacer sus tratamientos. De hecho, en algún momento hasta las prepagas y las obras sociales habían cortado los tratamientos. Y bueno, había un montón de asociaciones de pacientes que estaban en contra de esto. Y bueno, por suerte la Sociedad de Medicina Reproductiva se pudo expedir para que la cobertura no sea que la pandemia no sea un impedimento para la cobertura. Bueno, entonces podríamos decir que más allá de la descripción que muy bien hizo desde el comienzo de la pandemia, hoy por hoy se sabe que no hay ningún tipo de riesgo a la hora de hacer cualquiera de los tratamientos para lograr la fertilidad respecto al COVID. No influye, no se transmite, no se traslada, no hay abortos, no hay riesgo en absoluto. Exactamente. Es muy importante aclarar algo. ¿Hubo algún caso? A la vacuna. Perdóname que te interrumpa, doctora. ¿Hubo algún caso, Mariana, en el cual haya habido, qué sé yo, una donación de óvulos o algo por el estilo, de una persona que después se dieron cuenta de que estaba con COVID o algo por el estilo, como para saber a ciencia cierta si algo pasó o no? Por suerte no. Por suerte a nosotros por suerte no nos pasó porque tenemos protocolos muy estrictos y sopábamos a los pacientes antes de hacer la donación de óvulos, entonces la verdad es que no nos pasó. Bien. No sé si me imagino que en algún lugar del país o del mundo habrá pasado, pero no se han reportado efectos adversos con respecto a eso. ¿Y qué querías decir que te corté? Con respecto a la vacuna, es muy importante, digamos, lo ideal sería que los pacientes estuvieran vacunados antes de empezar el tratamiento. Ahora, la paciente sobre todo, que la paciente no esté vacunada no resulta un impedimento para hacer un tratamiento de fertilidad. Y otra cosa muy importante que me preguntan mucho los pacientes es, la vacuna se puede poner antes del tratamiento, durante el tratamiento y durante el embarazo. Siempre conviene vacunar. Mira, bueno, buena recomendación. Doctora, una pregunta así rápidamente y sería la última, en este caso de mi parte. ¿Los beneficios inmunológicos se transmiten de padres al bebé que se está gestando o al futuro niño que se está formando? Está en estudio, eso está en estudio. Se cree que sí, se cree que la madre gestante le pasa anticuerpos al bebé. Y lo que sí está demostrado es que los anticuerpos pasan, hablando de un poco en el contexto de la semana de la lactancia materna, los anticuerpos pasan a la leche. Claro. Ajá. O sea que la mamá que está en puerperio y está dando de mamar y se vacuna, no tiene que cortar la lactancia, al contrario, le tiene que seguir dando la teta porque le pasa anticuerpos contra COVID a su bebé. ¿Cómo es la naturaleza, no? Todo lo bueno pasa a través de la leche materna, es increíble. Y lo malo se filtra. Doctoraza, bueno, no se me escape el próximo viernes. El otro viernes también la vamos a molestar. Un cariño grande, muchas gracias.
Un cariño grande a ustedes, que estén muy bien. Chau, chau. La doctora Mariana Degani, entonces especialista en fertilidad y reproducción humana, muy bien. Hablando del tema del COVID y justamente los tratamientos, que parece loco, ¿no? Tuvimos año y medio hablando de pandemia y nunca se nos ocurrió preguntar, che, con el tema de los tratamientos, ¿influye en algo o no? ¿Cómo no se te ocurrió ese tema? No hubo oportunidad. Seguimos con más.